Entonces, en este laboratorio de enzimas vamos a ver algunas características de las enzimas y principalmente se trabaja, cuando se hace en presencial, se trabaja con la enzima alfa-amilasa salival. ¿Ya? Esta enzima es una enzima que rompe enlaces alfa-glucosídicos, principalmente los enlaces alfa-1,4. Esos son los que rompen. Y el sustrato puede ser el almidón o el glucógeno. Como les decía, rompe enlaces alfa-1,4 y es una hidrólisis parcial. ¿Qué quiere decir? Que no rompe completamente el almidón o el glucógeno, ¿ya? Sino que va generando, al cortar enlaces alfa-1,4, puede generar maltosa, maltotriosa, glucosas también, algunas unidas, ¿no es cierto?, de 4, y este grupo que son las amilodextrinas, ¿ya? O dextrinas en general, ¿ya? Las dextrinas en general. ¿Ya? Y pueden ser amilodextrinas, eritrodextrinas y acrodextrinas. Estas se diferencian por el tamaño de cada uno, es decir, por la cantidad de glucosas que están unidas. ¿Ya? Si se dan cuenta, en el caso de las glucosas, maltosas que se pueden ir generando, estas van a presentar enlaces alfa 1,4, pero las dextrinas tienen estos enlaces todavía alfa 1,6. ¿Ven? Acá hay un enlace alfa 1,6. Acá solamente se dan los enlaces alfa 1,4. ¿Por qué? Porque las dextrinas siguen teniendo esa forma general del almidón que tiene ramificaciones en posición alfa 1,6. Además de los alfa 1,4, que están acá representadas como estas pelotitas amarillas que se van uniendo, que son glucosas que se unen con enlace alfa 1,4, están las ramificaciones que se ven como verdecitas, que también están unidas en alfa 1,4, pero cuando se enlazan a las naranjitas, ese enlace es alfa 1,6. Entonces implica una ramificación. Entonces están, como les digo, en la hidrólisis parcial no se hidroliza completamente el almidón, ¿ya? Sino que se generan estos productos como intermediarios. Si uno quiere hidrolizar completamente una molécula de almidón o de glucógeno, puede hacer una hidrólisis ácida, ¿ya? Calentar a 100 grados Celsius durante un tiempo X, ¿no es cierto?, para lograr que se rompan todos los enlaces del almidón o del glucógeno. Y acá tenemos el esquema o representación que ya lo hemos visto de una enzima alostérica. Y en este caso de la alfa-amilasa salival, que también lo habíamos visto en cátedra. O sea, acá está la enzima, en azul, la enzima sin efectores, ¿ya? Que tiene una cinética sigmoidea que habíamos comentado, que eso implica un proceso cooperativo. Y si uno agrega un inhibidor, acá debería aparecer así, ¿no es cierto? Más un inhibidor. Si uno agrega un inhibidor, ¿ya? Esa velocidad va a disminuir, es decir, se acentúa la sigmoidea, por lo tanto va a disminuir, disculpen, va a aumentar la cooperatividad. Y si uno le agrega un activador, ¿ya? Se convierte en una hipérbola, ¿ya? Lo que implica un proceso saturante o un mecanismo micaeliano. ¿Ya? Deja de ser cooperativo para pasar a un proceso micaeliano o saturante. Ejemplo de activador y de inhibidor en este caso específico de la alfa-amilasa. Como activador está el cloruro y como inhibidor el citrato. ¿Cuál es el fundamento del método que se va a utilizar para medir la hidrólisis que hace esta enzima? ¿Ya? Se va a usar como sustrato el almidón, ¿ya? Y el lugol que va a teñir el almidón, ahí se forman unas uniones, ¿no es cierto?, de adición, se forman compuestos de adición, porque en el fondo el lugol se introduce dentro de la forma hélice del almidón, la alfa-amilasa, y forma este compuesto de color azul intenso. Entonces, mientras más actúe la enzima, menos almidón queda, menos coloreado se va a presentar el tubo. Entonces, por eso se dice que la disminución de la intensidad del color, ¿ya?,
va a ser proporcional a la hidrólisis del almidón, o amilosis, o acción de la alfa-amilasa. Bueno. Y en el caso de esta generación de colores, ¿no es cierto? Los colores se van a deber porque como ya el almidón no está intacto, sino que están quedando pequeñas porciones de él, por decirlo así. ¿Ya? Esas porciones que quedan de él son las dextrinas, ¿ya? Que pueden seguir estando coloreadas, pero van a depender de su tamaño, es decir, de cuántas unidades de glucosa tenga. Entonces, en el caso de la amilodextrina, que tiene entre 45 y 72 unidades de glucosa, con el Lugol da un color violeta, ¿ya? Es decir, desde ese azul intenso o azul violeta intenso pasa ya a uno más claro, ¿ya? La eritrodextrina, que tiene entre 40 y 30 unidades de glucosa, con el Lugol empieza a dar un color más bien rojizo. Y la acrodextrina, que tiene entre 25 y 10 unidades de glucosa, da un color más amarillo con el Lugol. Entonces, el objetivo de este laboratorio es estudiar experimentalmente la cantidad de sustrato que la enzima consume, la alfa-amilasa salival, en el tiempo. Entonces, lo que uno quiere obtener es o sea, lo que uno en el fondo obtiene es esa gráfica, ¿ya? Porque a medida que transcurre el tiempo, la enzima va consumiendo sustrato, se va disminuyendo. Pero en la práctica, lo que se pide en este laboratorio es que ustedes grafiquen el producto, que es el almidón que no consumió, ¿ya? Y que en el fondo es el producto que se forma. De ahí vamos a explicar un poco más, porque eso tiene relación con los cálculos que hay que hacer para obtener esta gráfica, ¿ya? La gráfica, en el fondo, de producto, ¿ya? ¿Ya? Pero eso es lo que deberíamos obtener. Es decir, una curva, ¿sí?, hiperbólica, porque es una enzima alostérica, pero va a tener cloruro, que es el activador de la enzima, ¿ya? Entonces, por eso, uno debería obtener una gráfica muy parecida a esto, que es una hipérbola, ¿no? Y recordar, como concepto general, ¿no es cierto?, que en la zona lineal de esa curva, que es al inicio, ¿ya?, uno habla ahí de velocidades iniciales, y en el fondo aquí está el concepto de velocidad de la enzima, ¿ya?, en donde la respuesta es directa entre velocidad y tiempo. En la práctica, ¿cómo se obtiene la enzima? ¿Ya? Ahí, por lo general, una o dos personas acumulan saliva en un tubo y esa cantidad, esa saliva se deposita en una probeta y esa cantidad, ¿no es cierto?, de saliva, que va a ser uno, se lleva a un volumen final de 100 ml. Que acá, la verdad, trabajamos con agua destilada, ¿ya? Y se mantiene en hielo, ¿ya?, hasta que uno le empieza a ocupar. Como es rápido el proceso, entonces no se trabaja con un tampón, sino que con agua. En los tubos de coloración, ¿ya?, se van a trabajar para poder medir la actividad de la enzima, se van a trabajar con 3 sets de tubos. Uno son los tubos de coloración, ¿ya? En estos tubos de coloración se tiene solamente agua destilada, 9,5 ml de agua destilada, que se depositan con una bureta. ¿Ya? En estos tubos se va a generar el compuesto coloreado, por eso se llaman tubos de coloración, ¿ya? Y se va a medir por espectrofotometría también este color que se genera, ¿ya? Entonces vamos a tener tubos numerados de 0, 1, 2, 4, 6, 8, 10 y B. B, ¿no es cierto? Ustedes ya saben que en espectrofotometría es el blanco. Se utiliza para ajustar a cero el equipo y en el fondo es para eliminar las interferencias que pueden tener la medición debido a la presencia de otros compuestos que puedan absorber igual que el almidón, que es lo que vamos a medir finalmente. Y los tubos 0, 1, 2, 4, 6, 8 y 10 se refieren al tiempo, ¿ya?, hacen referencia al tiempo que va a actuar la enzima, ¿ya? Entonces en el tubo 0, 0 tiempo, que nos sirve como control. El tubo 1, la enzima actúa 1 minuto, en el 2, 2 minutos,
En el 4, 4 minutos. En el 6, 6 minutos. En el 8, 8 minutos. Y en el tubo 10, 10 minutos va a actuar la enzima. Ya, pero estos son un grupo de tubos que hay que preparar previamente. El otro grupo de tubos son los tubos para detener la reacción enzimática. Y esos tienen 1,5 ml de ácido clorhídrico 1 normal. ¿Ya? Entonces, de nuevo se preparan el mismo set de tubos con la misma rotulación, pero ellos van a contener el ácido clorhídrico. ¿Ya? Estos se van a vaciar sobre los tubos de incubación, que los vamos a ver inmediatamente. En el fondo se vacian sobre el tubo donde está ocurriendo la reacción enzimática para detenerla. Y finalmente vienen los tubos de incubación. ¿Ya? En estos tubos de incubación, bueno, aparece la nota, agregar la enzima, y hay que esperar las instrucciones del profesor, ¿no es cierto? En estos tubos, que también están numerados de la misma forma que hemos visto los anteriores, va a estar el almidón, que es el sustrato sobre el cual actúa la enzima, ¿no es cierto? Hay sustrato, lo escribimos. Ya, va a actuar el sustrato sobre el cual actúa la enzima. Y acá es importante darse cuenta que, por ejemplo, en el tubo blanco no lleva almidón. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es el compuesto que vamos a medir, así que no lleva almidón. Entonces, el sustrato. Y este sustrato tiene 1,2% de concentración, 1,2% peso-volumen, y a todos los tubos se le agregan 2 ml. Después llevan tampón fosfato, pH 7,2, que es una condición como óptima para medir la actividad, y lleva cloruro de sodio, que en el fondo el cloruro, recuerden, este va a actuar como activador. Todos los tubos llevan 1,5 ml de ese tampón fosfato con cloruro de sodio. ¿Ya? Después se completa o se agrega agua destilada, 4,8 ml a todos los tubos, y al blanco se le agregan 6,8, es decir, los 2 ml que no tiene de almidón se los agregamos como agua. Y después hay que agregar la enzima, pero la enzima se hace de una forma que vamos a explicar en la diapositiva que sigue. En el caso del tubo 0 y blanco, bueno, el blanco no sirve solamente para medir el compuesto que se forma, ¿no es cierto? El compuesto coloreado que se forma. Y el tubo 0, la idea es que no actúe la enzima. Entonces estos tubos se pueden preparar antes de ir a incubar, ¿ya? Porque después cuando uno agrega la enzima, los tubos deben estar incubados a 37 grados Celsius para que actúe la enzima. Pero el tubo 0, que la idea es que no actúe la enzima, y el blanco, que acá no hay sustrato, así que aunque esté la enzima no va a actuar. Estos tubos se preparan aparte de los anteriores. Entonces en estos tubos lo que uno hace es agregar el ácido clorhídrico, ¿ya? Uno normal. Se mezcla bien, ¿ya? Y siempre se mezcla por inmersión, ¿ya? O se da vuelta, también uno puede decir inversión, que se da vuelta el tubo, ¿ya? Bien sellado, ¿no es cierto?, en su boca, se da vuelta y así queda mezclado. O sea, esos tubos al 0 y al blanco se le agregan los 1,5 ml de ácido clorhídrico, se mezcla bien y después se agrega la enzima, ¿ya? En el tubo 0, eso significa que la enzima, como va a llegar a un tubo que tiene ya ácido clorhídrico, no va a actuar. Entonces, en este tubo no actúa la enzima. Y en el blanco, la verdad, da lo mismo, ¿ya? Agregar antes el ácido o antes la enzima, porque la enzima de todas maneras no va a actuar porque no hay sustrato. Bueno, entonces esos tubos, ¿no es cierto?, se preparan y no es necesario incubar. ¿Qué pasa con los otros tubos, los que están numerados de 1 a 10? Se ponen en un baño María, ¿no? Sí, un baño María, pero termorregulado, ¿no es cierto? ¿Qué significa? El baño va a tener una temperatura de 37 grados y los tubos, ¿ya? De acá pueden ponerse en una gradilla o en un vaso, ¿ya? Se ponen los tubos
y ahí se dejan hasta que adquieran esa temperatura de 37 grados Celsius para que al momento de agregar la enzima estén a una temperatura óptima de acción. Entonces, acá está el protocolo de incubación, cómo se agrega la enzima, ¿ya? La idea es optimizar los tiempos. Entonces, tenemos los tubos, ¿no es cierto? Tenemos los tiempos de inicio de la incubación, es decir, en el momento que uno agrega la enzima, ¿ya? Y tenemos el tiempo de término de incubación. Entonces, todo se hace con un cronómetro, ¿ya? Hay que tener cerca también los tubos con ácido clorhídrico para detener la reacción, ¿ya? Fueron los tubos, el set 2 que vimos ahí, cuando empezamos a ver los sets de tubos que hay que preparar, ¿ya? Entonces hay que tener ahí el set de los ácidos clorhídricos. Entonces, esto también se trabaja en equipo. Entonces hay un compañero que está a cargo de cronometrar todo, otro que va agregando la enzima y otro que agrega el ácido. Entonces se echa a andar el cronómetro, ¿ya? Y uno de los compañeros agrega la enzima al tubo 1. ¿Ya? En el momento que se inicia el tiempo, se agrega la enzima al tubo 1, ¿ya? 0,2 mililitros. Y ahí uno trabaja con micropipetas, ¿ya? O pipetas que pueden medir ese volumen. ¿Ya? Entonces se agrega la enzima. El tiempo sigue corriendo. Entonces al minuto 1, ¿ya? Su compañero les avisa, ahora hay que agregar el ácido al tubo 1 y la enzima al tubo 2. ¿Ya? Si se dan cuenta en el mismo tiempo, por eso hay que trabajar con más gente. Entonces uno de sus compañeros, ¿ya? Toma el tubo 1, le agrega el ácido, mezcla por inversión y ya lo puede sacar del baño termorregulado porque ya se detuvo la reacción. Entonces al minuto 1 queda listo el tubo 1. ¿Ya? Si se dan cuenta, ahí de 0 a 1 minuto la enzima actuó 1 minuto. ¿Ya? Y el otro compañero agrega la enzima al tubo 2. ¿Ya? También mezcla por inversión, ¿ya? Y el tubo 2 ya con la enzima empieza a actuar la enzima. Y se deposita, ¿no es cierto? Se agrega la enzima, se mezcla y se deposita de nuevo en el baño termorregular. El cronómetro sigue andando, al minuto 2 se agrega la enzima al tubo 2. ¿Ya? Se mezcla por inversión, se vuelve a depositar en el baño termorregulado y la enzima sigue actuando. Al minuto 3 hay que agregar el ácido al tubo 2, ¿ya? Para detener la reacción. Entonces, en el fondo, esos tubos para detener la reacción se vacían sobre los tubos de incubación, se mezcla bien y se saca el tubo del baño termorregulado porque ya en el tubo 2 terminó la reacción enzimática. Y el otro compañero agrega la enzima al tubo 6. Sigue corriendo el tiempo, agregan la enzima al tubo 4, después al tubo 5, ¿ya? Recuerden siempre que se agrega la enzima, se mezcla y se vuelve a depositar en el baño termorregulado. Y después, cuando va en 6 minutos, se agrega el ácido al tubo 4. A los 9 minutos se agrega el ácido al tubo 6. Después el ácido a los 12 minutos al tubo 8. Y a los 15 minutos el ácido al tubo 10. ¿Ya? Siempre que se agrega el ácido, se mezcla y se saca del baño el tubo. ¿Ya? Entonces, si se dan cuenta, el tubo actuó 1 minuto. De 1 a 3 minutos, la enzima actuó 2 minutos, ¿no es cierto? De 2 a 6 minutos, ahí la enzima actuó 4 minutos. De 3 a 9 minutos, ahí la enzima actuó 6 minutos. De 4 a 12 minutos, ¿no es cierto? Ahí la enzima actuó 8 minutos. Y de 5 a 15 minutos, la enzima actuó 10 minutos. ¿Ya? Por eso se hace este tipo de protocolo de incubación. ¿Ya? Bueno, entonces, después de hacer esto, como ya todos los tubos, en todos los tubos se detuvo la reacción. ¿No? Antes de pasar eso. Miren. Acá, en los tubos estos de incubación,
Si hacen el recuento de reactivos que hay, los volúmenes que hay, miren, tenemos 2 ml, vamos a hacerlo acá con el tubo 1. Tenemos 2 ml de almidón, 1,5 de tampón, 4,8 de agua destilada, 0,2 de enzima, y después van a tener los 1,5 de ácido clorhídrico. Entonces, si suman todos los volúmenes, vamos a tener 10 ml como volumen final en todos los tubos. ¿Sí? Entonces, vamos a regresar. En los tubos de incubación, en todos ahora tenemos 10 ml. ¿Ya? Y la idea ahora es generar un compuesto coloreado, ¿ya? Y para eso vamos a utilizar los tubos de coloración. Entonces lo que se hace es tomar 0,5 ml del tubo de incubación, ¿ya? Por ejemplo en este caso del 0, y se depositan en el tubo de coloración y se agrega una gota de Lugol. Se mezcla bien y ahí se va a generar un compuesto coloreado. Lo mismo se hace con el tubo 1, 2, 4, 6, 10 y el blanco. ¿Ya? Entonces se toman 0,5 ml del tubo de incubación y se depositan en el tubo de coloración, se agrega una gota de Lugol, se mezcla y ahí se van a generar los distintos colores que son debido a la acción enzimática. Ya. ¿Qué deberían esperar de estos tubos? ¿Cómo debería ser el color del tubo 0 respecto al 1, al 2, al 4? ¿Qué debería ir ocurriendo con los colores? Debe ir disminuyendo del color desde el 0 hasta el 10 porque el 0 no hubo acción enzimática y en el 10 hubo la mayor cantidad de acción enzimática, así que Sí, eso. ¿ya? Eso es. ¿Ya? Debería ir disminuyendo la intensidad de color. Recuerden que en el tubo 0 no actuó la enzima, ¿ya? Por lo tanto, ahí debería estar el almidón total. ¿Mm? Y el blanco debería darnos amarillo porque ahí no hay almidón y el color amarillo se debe a la presencia del Lugol. ¿Ya? Entonces, más o menos así son los tubos, los colores que se van generando. ¿Ya? ¿Ya? De más azul intenso, violeta, ahí va cambiando un poco la intensidad. ¿Ya? Bueno. Entonces, con estos tubos uno va al espectrofotómetro y mide la absorbancia de cada uno. Acá hay un registro, la verdad, en los laboratorios hemos tenido colores hermosos, tubos hermosos, pero no tengo ningún registro de ese. El único que encontré fue este, que se ve algo de cambio de color. ¿Ya? Acá se ve más azul, este está como medio lila, acá se ve más azul, acá se ve más violeta, por acá se ve un tono intermedio, ¿ya? Amarillo, van disminuyendo, ¿ya? Pero así se ve como una disminución de colores. Como les digo, hemos tenido registros más hermosos, pero justo parece que no los tengo guardados, ¿ya? Pero así más o menos. ¿Ya? Bueno, entonces dijimos que con esos tubos se va a medir la absorbancia, que se mide a 620 nanómetros, ¿ya? A esa longitud de onda se mide la absorbancia. Entonces, vamos a poner un ejemplo acá de valores de absorbancia, ¿ya? Recuerden que el tubo 0, como fue ahí el enzima no actuó, es el que tiene mayor absorbancia y de ahí va disminuyendo la absorbancia del resto de los tubos. Y el blanco, como uno ajusta 0 el equipo, obviamente es 0. ¿Ya? Entonces, las cosas importantes de saber de esto, el tubo 0, ¿no es cierto?, corresponde al tiempo 0 de la enzima, porque ahí la enzima no actuó, ¿ya? Y el blanco es el blanco espectrofotómetro. ¿Ya? Entonces, acá ya tenemos un tubo que lo vamos a usar como patrón de almidón. ¿Ya? ¿Cuál? El tubo 0. ¿Ya? Ahí no se consumió la enzima, disculpe, la enzima no actuó, por lo tanto no se consumió almidón, eso, y correspondería ese tubo al almidón total. Entonces lo primero que hay que hacer es calcular el contenido de almidón total en ese tubo de coloración, porque ahí vamos a usar ese almidón total como patrón. Entonces, lo primero que hay que hacer
es determinar el contenido de almidón que hay en ese tubo 0 y transformarlo en miligramos por ml. Recuerden que está en porcentaje peso-volumen. ¿Cómo hacemos eso? Ya tenemos información. ¿Ya? Sabemos que en el tubo de incubación, ¿ya? El almidón tenía una concentración de 1,2% peso-volumen. Entonces eso ya hay que convertirlo a miligramos por ml. Sabemos que en ese tubo de incubación, ¿ya? Depositamos 2 ml de almidón, y que ese sería el volumen inicial de almidón en ese tubo de incubación. Y luego, en ese mismo tubo de incubación, se agregaron, ¿no es cierto?, los otros reactivos, lo que dio un volumen final de 10 ml. Entonces tenemos la concentración inicial, que hay que transformarla en miligramos por ml, tenemos el volumen inicial y tenemos el volumen final. Entonces con eso, que estos son datos del tubo de incubación, entonces con eso ya podemos calcular la concentración de almidón en ese tubo de incubación. Y después tenemos los datos del tubo de coloración, ¿no? Que bueno, acá vamos a tener la concentración final, ¿no es cierto? Entonces, teniendo la concentración final del tubo de incubación, vamos a tener en el fondo la concentración inicial de almidón en el tubo de coloración. Y acá, en el de coloración, tenemos el volumen inicial y el volumen final. ¿Ya? Entonces vamos haciendo los cálculos porque así a veces queda más claro. Lo primero es convertir el porcentaje peso-volumen en miligramos por ml. Entonces sabemos que el 1,2% peso-volumen es 1,2 gramos en 100 ml. Los ml los tenemos, pero los gramos debemos transformarlos en miligramos. ¿Ya? Por eso se multiplica por 1000 y se divide por 1. ¿Ya? Ese es el análisis dimensional, que es la forma más fácil de transformar unidades. Entonces lo que se hace, ¿no es cierto?, cuando se multiplica por un 1, ¿ya? Porque 100 miligramos es igual a 1 gramo. ¿Ya? Ahí se eliminan las unidades de gramo y nos va a quedar finalmente miligramos por ml. Entonces lo que se hace es multiplicar 1,2 por 1000 y dividirlo por 100. De esa manera nos da la concentración de almidón. Esta sería la concentración inicial en el tubo de coloración. O vamos a ponerlo por orden, ¿ya? Sería la concentración... no, está bien, me estaba equivocando en otra cosa. Esta es la concentración inicial en el tubo de incubación, ¿no? Vale. Ya. Bueno, entonces ahora esa concentración del almidón en el tubo 0, ¿ya?, de incubación, tenemos que determinar la concentración final. ¿No? Entonces tenemos que 12 miligramos por ml, por el volumen inicial, que era 2 ml, ¿no? Lo tenemos acá, volumen inicial, 2 ml, va a ser igual a la concentración final de almidón en ese tubo de incubación por los 10 ml. Entonces acá ya tenemos la concentración de almidón en el tubo de incubación. ¿Ya? Esta sería la concentración final en el tubo de incubación. Pero después, en el tubo de coloración, que es donde medimos la absorbancia, ¿ya?, ahí teníamos 2,4 miligramos, o mejor dicho, ¿se recuerdan que agregamos 0,5 ml de ese tubo y lo depositamos en el tubo de coloración? Bueno, entonces tenemos el volumen inicial y tenemos la concentración de almidón, que es 2,4 miligramos por ml. Entonces, nos va a quedar 2,4 miligramos por ml por 0,5 ml, va a ser igual al almidón en ese tubo de coloración, ¿no?, por 10. Entonces, al despejar, nos da que ese tubo de coloración tiene una concentración de almidón de 0,12 miligramos por ml.
Y ese sería el almidón total. Almidón total que hay en ese tubo de coloración, que es donde medimos la absorbancia, ¿ya? Entonces, ese almidón total, que también si uno analiza, debería ser el almidón que está en todos los tubos antes de que actúe la enzima. Ese almidón total lo vamos a usar como patrón. Ya, ¿les queda claro que esa es la concentración que deberían tener todos los tubos, ¿no es cierto?, antes de que la enzima actúe. Importante hacer esa relación. Entonces ya tenemos, lo primero que nos pedían era convertir, ¿no es cierto?, las unidades y determinar la concentración de almidón en los tubos de coloración. Entonces ya tenemos eso listo. Entonces después, teniendo esa concentración del patrón, ya, porque lo tenemos, ¿no es cierto?, el patrón en el tubo de coloración, que era 0,12 miligramos por ml, vamos a utilizar el método del factor o método del estándar, ¿no es cierto?, para determinar la concentración de almidón en el resto de los tubos. Entonces, recuerden que en esa fórmula tenemos que la absorbancia del patrón por la concentración de la muestra problema es igual a la absorbancia de la muestra problema por la concentración de patrón. Entonces tenemos la concentración del patrón y tenemos la absorbancia del patrón, ¿no es cierto? Recuerden que este es nuestro patrón. Tenemos la absorbancia del patrón. Entonces siempre vamos a tener esos datos, ¿ya? La absorbancia del patrón y la concentración del patrón. Y para calcular la concentración de almidón que hay en el resto de los tubos, ¿ya?, solo hay que poner, ¿no es cierto?, la absorbancia de la muestra problema y despejar la concentración de la muestra problema. Entonces, en el caso del tubo 1, ¿ya?, tenemos que la absorbancia del patrón, que es 0,987, ¿ya? Recuerden, absorbancia del patrón por concentración de muestra problema. Entonces, la absorbancia del patrón por la concentración del almidón en ese tubo 1 va a ser igual a la absorbancia de la muestra problema, que es 0,756, por la concentración del patrón, que es lo que tenemos en este lado, ¿no es cierto? Entonces, al despejar nos va a dar que el almidón que está en ese tubo es 0,09 miligramos por ml. Pero ese es un almidón sin consumir, ¿no es cierto? O sea, en el fondo, eso sería, ¿qué cosa? Nuestro sustrato, lo que va quedando de sustrato, ¿no es cierto? Porque no, es el almidón que queda ahí. Y acá el almidón es el sustrato. ¿Ya? Entonces, ¿qué hacemos? Sabemos cuál es el almidón total y tenemos el almidón sin consumir, que en el fondo es lo que tenemos acá, ¿no es cierto? Este es el almidón sin consumir, el sustrato. Por lo tanto, si restamos las concentraciones, nos va a dar el almidón consumido, que ese almidón consumido sería lo que se transformó en producto. ¿Sí? Entonces, lo que uno hace, sabe cuál es el almidón total, que es el almidón que deberían tener todos los tubos al inicio de la reacción, y calculamos a través de este método del factor el almidón que quedó en el tubo. Entonces, al restarnos nos va a dar el almidón que consumió la enzima y en el fondo el almidón que se convirtió en producto. Por lo tanto, en el fondo, lo que tenemos acá es el producto formado. ¿Entendieron esa parte? Sí, profe. Entonces, igual, por ejemplo, si quisiera graficar también la otra curva, que es la que iba descendiente, la de sustrato, tendría que ocupar sí ese valor del almidón sin Sí, consumir. sí, pues ahí ocupas directamente los valores que obtienes del despeje del método del factor. Ujú. ¿Ya? Pueden hacer las dos curvas, ¿ah? Ya. Ya, Pero profe. algo importante que yo les quería mencionar, acá miren, estamos restando concentraciones. Las concentraciones
no se deberían restar, ¿ya? Pero ¿por qué restamos concentraciones? Porque en el fondo acá estamos con todos los tubos al mismo volumen, ¿ya? Entonces, como tenemos el mismo volumen en todos los tubos, ¿ya? En el fondo restar concentración es como restar cantidad, ¿ya? Pero es importante que sepan que las concentraciones no se restan. Lo que uno puede restar son los miligramos, la cantidad de sustrato, ¿no es cierto? Miligramos, milimoles, moles, equivalentes, eso uno puede restar, pero no concentraciones. Pero como les digo, acá estamos en el mismo volumen final, así que no importa. ¿Ya? Es como si restáramos cantidad. Ya. Entonces vamos a irnos, ¿no es cierto? Bueno. Acá está el ejemplo del tubo 1, ¿ya? Yo lo hice con el tubo 1. Entonces ustedes háganlo con el resto de los tubos. Tienen los valores de absorbancia. Y acá, en esta tablita, están los valores, ¿ya? Aproximados, pero creo que no hay error. Están los valores de almidón consumido, ¿ya? Entonces lo que hacen después ustedes es graficar. Como les digo, acá esto en el fondo, como es el almidón consumido, esto sería el producto. Pero si ustedes grafican directamente, pueden obtener, o sea, sin hacer esa resta que hicimos al final, pueden obtener también el sustrato. ¿No? Como les digo, en la guía se pide hacer el producto, pero ustedes igual podrían graficar las dos curvas, la de producto y la de sustrato. ¿No? Y como les digo, es importante ver acá que se obtiene una hipérbola, ¿no? Que en el fondo, ¿no es cierto?, es una enzima con activador. La enzima, porque recuerden que la enzima alfa-amilasa, ¿ya?, es alostérica, ¿ya?, que en presencia de un activador aumenta su velocidad, ¿ya? Entonces acá, cuando está con el cloruro, ¿ya?, aumentaría su velocidad haciendo una hipérbola. ¿Ya? Pasa su comportamiento de cooperativo a... disminuye su cooperatividad. Pasa a un comportamiento micaeliano. Así que eso es. ¿Alguna consulta? ¿Ahí? ¿No? Ya. Acá más que nada es interesante también la forma en que se diseña este experimento. ¿Sí? Con almidón, que uno puede en el fondo también graficar tanto producto como sustrato. ¿Sí? Así que ahí hay que analizar un poco. Ya. Entonces después de hacer esto, lo que se hace es ver el efecto del cloruro sobre la actividad enzimática. O sea, con este experimento se comprueba que el cloruro es un activador. Entonces, para eso se trabaja con set de tubos, donde se tiene el blanco, un tubo blanco 1, blanco 2, que vamos a ir explicando en qué consiste cada uno. Se tienen tubos 0, 1, 2 y 3. ¿Ya? En todos los tubos se agrega almidón, ¿ya?, excepto en el blanco 1 y en el blanco 2, porque estos sirven para medir en el espectro fotón. Se agrega 0,5 ml de almidón. ¿Ya? También se agrega tampón fosfato, pero acá se agrega un tampón fosfato pH 6,9. La verdad es que la amilasa salival tiene un efecto o un pH como óptimo en 6,9. Pero entre 6,9 y 7,2 está como lo máximo, ¿ya? Así que por eso en el anterior vimos que trabajamos a pH 7,2, pero en este se trabaja a pH 6,9. Entonces se tiene ese tampón, 0,1 ml en todos los tubos. Se tiene el cloruro, 0,2 ml en el tubo blanco, y después 0,2 ml en el tubo 2. Se tiene sulfato de sodio, 0,2 ml en el tubo blanco 2 y 0,2 ml en el tubo 3. Agua, 1,2 ml en los blancos, que en el fondo es para compensar, ¿no es cierto?, los volúmenes que no estamos agregando de otros reactivos.
0,9 ml en el tubo 0, 0,9 en el 1, 0,7 en el 2, 0,7 en el 3. Saliva dializada, ¿ya? Esta es una saliva que se deja por lo menos como 24 horas dializando, y eso es para eliminar todas las posibles sales que hay en la saliva. ¿Ya? Se deja dializando, ¿ya? Para que en el fondo la enzima esté sin activador, ¿ya? Entonces, se tiene esa enzima dializada, 0,5 ml, se agregan en los tubos 1, 2 y 3. Y en los tubos blancos se agrega esa enzima dializada, pero hervida. Quiere decir que ahí se desnaturalizó la enzima. O sea, aquí podríamos decir que la enzima está nativa, ¿ya? Si hablamos en términos de desnaturalización de una proteína, y aquí está desnaturalizada. 0,5 ml a los tubos blancos. Entonces se tiene toda esa mezcla de reacción y se incuba durante 5 minutos a 37 grados Celsius. Y luego se agrega ácido clorhídrico, disculpen, ácido sulfúrico, uno normal, a todos los tubos para detener la reacción enzimática. Y al tubo 0 se le agrega la enzima después, ¿no? Entonces, ¿cuál es la idea de todo esto? Miren, estos tubos blanco 1 y blanco 2 tienen la enzima desnaturalizada, así que acá sirven como blanco, ¿ya? Entonces, estos van a servir como blanco, ¿ya? Solamente para medir en el espectrofotómetro. Y acá se usa como un blanco que tiene cloruro y otro blanco que tiene sulfato, ¿ya? Sulfato de sodio. Después los tubos 0, 1, 2 y 3. Si nos damos cuenta, el tubo 0, la enzima se agrega después de agregar el ácido. Por lo tanto, en este tubo 0, ¿ya? Es como un tubo control. Aquí la enzima no va a actuar, ¿ya? Entonces, este es el tubo 0 o un tubo control, podríamos poner, ¿ya? Y en el tubo 1, ¿ya? Acá tenemos la enzima activa, ¿ya? Nativa, ¿ya? Todos tenemos la enzima activa, ¿ya? Que puede actuar. Pero miren, esta está sin activador, ¿no es cierto? Esta, la del tubo 2, ¿ya? Tiene cloruro. Y la enzima en el tubo 3 va a tener sulfato. ¿No es verdad? Entonces la idea es probar el efecto de estos, ¿no es cierto?, de estos compuestos cloruro y sulfato sobre la actividad de la enzima. ¿Qué deberíamos esperar? Que el tubo 2 esté menos coloreado que el resto. Claro, ¿no es verdad? El tubo 2, ¿no es cierto? Como ahí la enzima va a tener activador, debería verse menos color porque consume más almidón, ¿no? Entonces veamos los posibles resultados, ¿no? Entonces recordemos, ¿no es cierto?, que estos son blancos, así que nos van a dar amarillo, ¿no? Estos son los tubos blancos, ¿no? En el tubo, en el 0, ¿no es cierto?, sirve como tubo control o tubo 0, ¿no es cierto?, control. Ahí está el almidón total, ahí la enzima se agregó el ácido, así que la enzima no actuó, creo que fue así, ¿no es cierto? Y después se agrega la enzima nativa o activa, pero ya está el ácido. En el tubo 1 está la enzima sin activador. En el tubo 2 estaba la enzima con cloruro, y en el tubo 3 está la enzima con sulfato.
Entonces eso es lo que debería uno obtener, ¿ya? Menor coloración en el tubo donde está la enzima con el activador, con cloruro, ¿ya? Acá igual recuerden que la enzima igual puede actuar, pero a menor velocidad, ¿ya? Porque el cloruro es el que la activa, ¿ya? Y acá está con sulfato. Y lo interesante acá de analizar que el sulfato no interviene en la reacción, por eso se observan colores muy similares entre el tubo 1 y el tubo 3, ¿ya? Entonces como que la enzima ¿Profe? no tiene nada, ¿sí? Eso lo iba a preguntar, es que la enzima, bueno, en el tubo 1 no había ninguna sal, ¿cierto? Pero en el tubo 3 sí, a pesar de que no sea un activador, pero igual la presencia de sales no aumenta la solubilidad. No, 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 porque no es tanto lo que hay. ¿Mm? Ah, ok. No. Acá mira, la cantidad de sal que se está echando no es una cantidad que sea para precipitar proteínas. ¿Ya? ¿Ya? Recuerden que también las sales Ya, a profe, altas gracias. concentraciones. ¿Ya? Altas concentraciones tendrían ese efecto salting out. ¿Ya? Bueno, entonces, ahí este es como el análisis que hay que hacer. Igual aparecen acá los valores de absorbancia, que si quieren calcular, ¿no es cierto?, la cantidad de almidón que quedó, pueden hacerlo, ¿ya? Pero el análisis se puede hacer perfectamente solo con la coloración de los. Eso es para demostrar que el cloruro es un activador. Y finalmente, ¿no es cierto?, se ve el efecto del pH sobre la hidrólisis enzimática del almidón. Entonces, para eso se tienen estos tubos, el blanco, recuerden que la idea es acá medir en el espectrofotómetro, ¿ya? Entonces se tiene el blanco y se tienen los tubos numerados de 1 a 5, que en el fondo son los tubos con distinto pH. Entonces a todos se le agrega almidón, menos al blanco. ¿Ya? Después el tubo 1 va a tener tampón acetato pH 4,9, el 2 va a tener tampón acetato pH 5,9, el 3 tiene ya tampón fosfato pH 6,9, el 4 tiene tampón fosfato pero pH 7,9, y el 5 tiene tampón fosfato pH 8,9. Después a todos se les agrega el activador 0,2 ml de cloruro de sodio 0,1 molar. Después se agrega agua, ¿no? Obviamente el blanco tiene compensado lo que no tiene de almidón, ¿no es cierto? Y de tampón. Después se agrega la saliva dializada, ¿no? Recuerden que se trabaja con saliva dializada porque en el fondo saliva no va a tener activador. Y se trabaja también o sea, se incuba, disculpen, se incuba a 37 grados Celsius por 25 minutos y después se detiene la reacción. En el blanco se agrega la saliva después, esta saliva dializada que está hervida, entonces en el fondo está desnaturalizada. ¿Qué uno debería esperar en este caso? Que en el tubo donde hay mayor, ya sí, sí. Ya. Ya, en el tubo 3 tiene el pH óptimo, ¿no? Usted dijo que Sí, 6,9 y 7,2 eran los 6,9. pH óptimos, Sí, entonces ahí habría menos cantidad de almidón. claro, y por lo tanto menos color, ¿no es cierto? Ya, vamos bien. Entonces acá tenemos lo que debería uno presentar. El blanco, obviamente amarillo, porque es el blanco, ¿no es cierto? El tubo 1 dijimos que era pH 4,9, el otro era 5,9, el otro era 6,9, 7,9 y 8,9. Entonces en el pH óptimo, obviamente deberíamos tener mayor actividad enzimática, por eso se ve menos color. Entonces, ahí están los valores de absorbancia. Entonces acá uno puede hacer un gráfico, ¿no es cierto?, con estos valores de absorbancia o determinar las concentraciones, ¿ya?, de almidón consumido o de productos formados, lo que quieran, ¿no es cierto?
Ahí, dependiendo de eso va a ser el gráfico que puedan hacer, ¿ya? Pero ahí pueden graficar, ¿no es cierto?, el efecto de la enzima, ¿no es cierto?, la velocidad. A ver, vamos a poner velocidad mejor. Pueden graficar velocidad de la enzima en función del pH. Entonces esta tendría mayor velocidad, ¿no? Por lo tanto tendrían una curvita así, ¿no es cierto? Y este acá debería ser pH 6,9. Mayor velocidad porque acá se genera más producto. Entonces también pueden hacer eso. Y bueno, y esto es lo que se hacía en el laboratorio de enzimas, ¿no? La verdad es que el laboratorio da bonitos resultados, pero es harto trabajo. ¿Tienen alguna consulta, chiquillos? ¿Algo que quieran que repita? Yo, profe, ¿Sí? tenía la duda con los tubos de incubación. Ya. Es que, ¿por qué se les llama así, incubación? Porque se meten a 37 grados Celsius, entonces se incuban, ¿ya? Eso es incubación, cuando tú sometes a cierta temperatura un tubo, ¿ya? O un compuesto. Ah, ya, Hay profe. ciertas condiciones de temperatura Ah, para, ok. ¿ya? Para optimizar su acción. Pero a cualquier tipo de temperatura, ¿cierto? No, pues Ya sea frío o caliente. tiene que ser una temperatura óptima para que la enzima actúe. Por eso Ah, ya, estamos ok. trabajando a 37 grados Celsius. Ah, ya, ok, profe. Ahora lo comprendo. Gracias. ¿Ya? ¿Otra consulta? ¿Sí? ¿Más consultas? ¿No? Yo, profe, pero más que con todo el experimento, es con la obtención de la muestra de las enzimas, Ya. que se almacenaba en hielo, ¿no? Sí. Es que desde la prueba esa pregunta no me ha dejado dormir. ¿Para qué la guardo en hielo? Para Porque sé evitar que que la se, temperatura disminuye su solubilidad, pero... para evitar que se desnaturalice. Recuerden que ¿Y por qué? cuando estamos a bajas temperaturas, se recuerdan que lo veíamos en los gráficos del efecto de la temperatura sobre la velocidad de las enzimas, ¿ya? Y también sobre las proteínas, que a bajas temperaturas, en el fondo es una forma de proteger las enzimas, las proteínas, para que no se hidrolicen, ¿no? O no se empiecen a descomponer, veíamos en los alimentos, ¿no es cierto? Y es porque las enzimas pueden generar distintas reacciones de oxidación, lo veíamos en los alimentos, ¿no? Pero en el caso de las proteínas en general, ¿no es cierto? Bajas temperaturas actúan como protectores, ¿no? Para que los agentes desnaturalizantes no terminen desnaturalizando la proteína. Entonces siempre nosotros vamos a proteger con bajas temperaturas las enzimas, las proteínas, ¿no? Para evitar que se Es hidrolicen, se rompan. claro, como para evitar que sigan como reaccionando, Claro, sigan como su curso normal de enzimas sí, para que esté bien la obtención luego para los demás experimentos, ¿no? sí. De hecho creo que debe estar en una grabación porque ahí conversábamos que yo les decía que, por ejemplo, con sales uno puede precipitar proteína o con ácido o no sé con qué cosa más hablábamos, no me recuerdo muy bien, con detergente parece que hablábamos algo en una parte de agentes desnaturalizantes. Y yo le decía así, que cuando uno trabaja Ajá. con eso, igual debe trabajar siempre en frío, ¿ya?
porque se corre el riesgo de desnaturalizar, pero si uno lo hace rápido y en frío, está protegiendo de alguna manera la estructura de las moléculas. Claro. Porque igual, era algo que me preguntaban por ser irreversible. Si siempre es reversible o puede ser irreversible. Entonces, yo les decía, sí, puede ser irreversible si uno lo mantiene por mucho tiempo o a una temperatura, por ejemplo, normal, de 37 grados Celsius. Pero si tú trabajas a baja temperatura, ¿ya? Ahí el agente desnaturalizante pierde potencia. Ya, profe, muchas ¿No? gracias. ¿Tienen alguna consulta más?